Buenas tardes, hoy gracias a Dios nos podemos reunir nuevamente. Es una bendición poder estar con ustedes para poder hablar de la majestuosidad que es Jesús. Yo crecí en una casa que desde chiquitito se me habló acerca de Dios. Desde muy pequeño ya yo sabía quién era Jesús. Tenía conocimiento básico, muy superficial, pero sí sabía quién era Dios y sabía que existía un Dios. Yo sé que eso hoy en día ha cambiado y las familias más y más se ve que ni siquiera le hablen acerca de Dios a sus hijos, o que les dejen ver como que la realidad de Dios es subjetiva y que usted puede escoger el Dios que más le plazca a sus necesidades. Ahora, siendo 100% objetivos, nosotros sabemos que eso no funciona así, ¿cierto? Porque dos cosas que se contradicen no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, o existe un Dios o no existe un Dios. Y si sí existe un Dios, es un Dios específico, no es todos los dioses, ¿cierto? Sabemos también que si es cierto que Dios existe, no todas las religiones son ciertas. Por más que le duela a quien le duela, enójese quien se enoje, así es como funciona. Si existe un Dios y ese es el Dios verdadero, entonces inmediatamente, por consecuente, todas las demás religiones son falsas, ¿cierto? Ahora, viví buena parte de mi vida haciendo cosas del mundo, viví en el mundo por mucho tiempo y luego eventualmente Jesús me encontró nuevamente, o no me encontró, ya él sabía dónde yo estaba, pero me refiero a que tuve un encuentro con Jesús y él rompió mis cadenas, rompió mi yugo y ahora soy un hombre libre, eso sí, bajo el yugo de Dios. Uno nunca deja de ser esclavo de algo en esta vida, o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Dios, es una o la otra. Hoy vamos a hacer una exégesis de Mateo en el capítulo 13, pero antes de eso vamos a leer un salmo, el Salmo 78. Vamos a comenzar directamente con el Salmo. Salmo 78 dice que es un masquil de Asaf, es un tipo de canción, según entiendo, y lo escribió una persona llamada Asaf. Este salmo tiene algo interesante y lo vamos a ver justamente en el versículo 2. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde el principio, desde tiempos antiguos. Y eso quiero que lo tengan muy en mente, porque hoy justamente en Mateo 13 vamos a ver a Jesús hablando en parábolas, ¿ok? Ahora, versículo 3 dice: los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Qué bonito sería que nuestros hijos no caigan en nuestros errores, ¿verdad? Y es muy fácil, digo yo, para nosotros ahora que ya estamos en los pasos de la cristiandad, ya en una edad que ya pasamos por muchas de las tentaciones del mundo. No significa que no tengamos tentaciones del mundo, pero ya pasamos esas tentaciones. Y qué fácil es para nosotros decirle a nuestros hijos: no caigan en esas tentaciones, ¿verdad? Pero también qué difícil es para nuestros hijos aprender por cabeza ajena. Dice 9: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios. Espaldas, no. Las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio de ver como los grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó
Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó las nubes de la tierra y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos. Las nubes de arriba, ¿no? ¿Qué? Mandó a las nubes de arriba, sí, y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de campo, hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, lo enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en la que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. El monte de Sión, al cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. En resumen de todo esto, súper resumido, es un capítulo bien largo, un salmo bien largo. El pueblo de Israel, así como lo hacemos los cristianos, no podemos ser toscos con como fue el pueblo de Israel en ese momento. Dios le daba todas las pruebas de su existencia, lo aceptaban por un tiempo, y cuando los tiempos estaban suavizándose, siendo fáciles para ellos, se volvían y se olvidaban de su Dios. Así exactamente nos pasa a los cristianos hoy en día. Lo tenemos a Dios presente cada vez que estamos en dificultad, y cada vez que estamos en prosperidad se nos olvida que existe nuestro Dios. Somos muy pocos los cristianos que logramos llegar a estar en prosperidad y que aún así tenemos la misma pasión, la misma gana de seguir a Dios constantemente con nuestras acciones. Así pasó en esos tiempos, así pasa ahora. Principalmente quiero que recordemos la palabra del Salmo 78, versículo 2, que dice:
y lo leo de nuevo, nada más para que lo tengamos bien presente. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ok, vamos a comenzar con una oración mientras buscamos el capítulo Mateo 13 en el Nuevo Testamento, primer libro, Mateo 13. Dios Padre Celestial, agradecemos en este día que puedas permitirnos escudriñar tu palabra, estudiarla y rumirla como hacen las vacas, que es básicamente masticar y masticar y masticar esta palabra hasta que la tengamos bien presente en nuestros corazones. Agradecemos, Padre, nuestra salud, nuestra familia que está toda en pie bien en este momento, y te pedimos por aquellos que están sufriendo enfermedad, pérdidas, ya sean de un amado, de una pertenencia, que sabemos que es tan difícil recuperarse hoy en día, pero te pedimos principalmente, Dios, que siempre estés presente en nuestras mentes y que nuestras acciones sean guiadas por ti. En el nombre todopoderoso de Jesús, amén y amén. Ahora, mientras estudiamos Mateo 13, vamos a hacer una cosa que llama una exégesis. Hay dos tipos de estudios bíblicos que la gente hace. En una exégesis yo voy a leer la Biblia y voy a sacar el mensaje de lo que estoy leyendo. Hay otro tipo de estudio que hacen mucho hoy en día en la iglesia, que para mí no es un estudio, es más querer corroborar lo que yo ya pienso y querer afirmar que lo que yo pienso está en lo correcto. Se llama algo así como una isógesis, y eso es cuando yo más bien tengo ya una idea en mi cabeza, voy entonces a buscar un versículo que diga algo parecido a lo que yo tengo en mi cabeza y voy a decir, la Biblia reafirma lo que yo ya pienso. Eso se da tan frecuente hoy en día que incluso los ateos agarran versículos de la Biblia, los tergiversan y dicen, la Biblia dice que usted no puede juzgarme, la Biblia dice que lo que yo estoy haciendo es algo que yo tengo permitido por amor de Dios, y se les olvida ver el resto de lo que dice la Biblia, cuando se nos dice que vayamos y no pequemos más, por ejemplo, o se les olvida que sí, que Dios es amor, pero también es justicia, y se les olvida que no hay cosa más aberrante a Dios que el pecado. Pero bueno, nada más quiero que tengamos eso en mente. En Mateo 13:1 vamos a comenzar viendo algo que es inusual. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se acaba de despertar probablemente, no sé si ya desayunó, pero ahora viene y se sienta junto al mar. Entonces lo estamos viendo aquí muy posiblemente meditando de una forma que nosotros no podemos entender, una forma que él en su grandeza podía contemplar a Dios. Muy probablemente estaba viendo la belleza de su creación. Qué rico haber ido a la playita, ¿verdad? Sentir el sol, ver las olas, todo eso. Aquí está Jesús sentado directamente frente al mar y está sentado, pero no le duró mucho el descanso. Dice Mateo 13:2, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Qué incómodo, ¿verdad? Cuando uno está descansando comodito y de repente vienen, ya tiene que ir a cocinar, ya tiene que ir a limpiar, venga, arregle este bombillo, no sé, sea lo que sea. Incomodísimo, a todos nos pasa. Eso sí, a algunos se nos pasa la mano y llevamos demasiadas horas descansando y se nos olvida que ya es hora de hacer lo que sí nos toca hacer, ¿verdad? Dice, y quiero que analicemos esto. En este capítulo Jesús nos va a dar una serie de parábolas, ¿verdad? Pero también nos dice exactamente qué es lo que quiere decir cada una de las parábolas. Una parábola es algo así como un cuento, no es tan mitológico como un cuento, pero él va a usar personas, no necesariamente reales, para enseñar algo, personas o cosas, ¿ok? Entonces tengan en mente que no solo nos va a dar la parábola, también nos va a dar la interpretación. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, ahorita vamos a leer del 3 al 9, que es la parábola, pero luego vamos a brincar de una vez a la explicación. Podríamos leer todo el capítulo de seguido, pero es más confuso, entonces quiero que hagamos 3 al 9 y luego vamos a ir a la explicación. Mateo 13, versículo 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y vamos entonces a brincar a la explicación de eso, que está en el 18, 13-18. Entonces dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Vean qué interesante, porque hay muchas personas que escuchan la Biblia así. Hay muchas personas que buscan en Google el versículo que les sirva para afirmar su pecado, o para decir que la Biblia está errada, o para decir incluso que Dios está mal. Existen esas personas, ¿cierto? Pero esas personas son precisamente estas. Escucharon la palabra, pero tienen un entendimiento tan superficial que viene el malo y le arrebata lo poco que tienen de conocimiento de la Biblia y lo convierte más bien en algo malo. ¿Ok? Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vean qué interesante porque entonces esta es la persona que sí, mira, estoy en un momento dificilísimo, me acaban de predicar acerca de Jesús, este Dios de verdad me ama, de verdad tiene sentido todo lo que me están diciendo, yo puedo de verdad creer en este Dios. Ahora, vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Dios nos manda a evangelizar o Dios nos manda a hacer discípulos? ¿Qué es lo que manda el cristiano? Exactamente. Esa es la primera parte. Pero a los cristianos, a la gran mayoría, que de hecho ni siquiera evangelizamos en muchos casos, se nos olvida que también debemos de hacer discípulos. ¿Qué tan feo es esto? Y les pongo un ejemplo. Hay una persona con hambre al lado de la calle, le pide a usted algo de comer y usted llega y le dice, no tengo oro para darle, como dijo Pedro, solo la palabra de Dios. Y le doy la palabra de Dios y esa persona todavía tiene hambre. Y sí, puede escuchar la palabra de Dios y tiene todas las ganas de creerla, pero todavía tiene hambre. Y yo me voy y nunca vuelvo a ver a esa persona. Y no hay nadie que le dé seguimiento al mensaje de Dios. Cuando el hambre de esa persona crezca lo suficiente que se le olvide quién es Dios, y a todos los humanos nos pasa eso, va a querer buscar el mensaje de Dios. O va a querer buscar comida a cualquier costo, incluso robar o matar. Es lo que honestamente pasa, ¿cierto? Ahora, nosotros como cristianos se nos manda así, evangelice. Pero recuerde que también lo que Jesús le mandó ya al final en Mateo 23 es, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y también dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, consideremos esto. Hacer un discípulo no es algo que usted pueda hacer en una sentada, ¿cierto? Usted no puede llegar y hablarle a una persona una vez acerca de Jesús y pensar que usted ya cumplió el trabajo. De hecho, con nuestros hijos nos pasa mucho esto. Ok, ya les di el mensaje del Evangelio, ya les dije cuál es el Evangelio, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ya les enseñé eso muchas veces. Pero todos los días les doy seguimiento con los valores cristianos, con quién es Jesús, por qué tenemos razones para creer en Jesús. No siempre, ¿verdad? Fallamos en eso. Para que alguien sea un discípulo, un seguidor, un aprendiz de alguien, en este caso de Dios, tienen que recibir seguimiento a lo que nosotros enseñamos. Entonces no creamos que nada más porque evangelizamos ya cumplimos todo el trabajo que Dios nos mandó. No, Él nos mandó también a ser discípulos. Dice el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y quiero hacer otro paréntesis nuevamente porque entonces vamos a explicar quiénes son estos. Para mí estos suenan muy parecidos a los de Evangelio de Prosperidad. A usted llegan y le enseñan acerca de Jesús, pero a la vez usted llega y se mete en una iglesia que le dice todos los días, si usted diezma, si usted ora, si usted hace buenas obras, Dios le va a dar todo lo que usted quiere. Y todo lo que usted quiere en la tierra, de nuevo, ¿qué es? Ser una excelente persona y no pecar. O tener todo lo que usted quiere tener. O sea, a mí me dieran a escoger entre eso y yo no supiera mejor, si yo no supiera lo que Dios verdaderamente quiere de mí, yo diría, sí, voy a seguir a Dios porque me va a dar casa, me va a dar carro, me va a dar millones en el banco, me va a dar todo eso, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa clase de enseñanza, porque sí, muchas veces usted plantó la semilla, pero véalo, está rodeado de malas enseñanzas. Es una persona que escuchó que usted le habló de Jesús, sí, todo el interés, pero ahí vienen las espinas, que son todo este montón de gente que le va a enseñar cochinadas, y lo comienza a torcer completamente hacia otro lado, los afanes de esta era, las riquezas, que dice aquí, ¿cierto? Y finalmente 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oyó y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vea qué bonito que justamente los que sí creemos en Cristo, no somos semillas que nada más nos quedamos ahí y crecemos en un arbolito que no da fruto. El cristiano, parte de lo que Dios espera de nosotros, es que demos fruto. ¿Cuál es el fruto de un cristiano? Primero que nada, por su fruto los conoceréis. ¿Qué significa? Por la forma en la que actúan, ¿cierto? Si yo actúo mal, no estoy dando el fruto cristiano, estoy dando el fruto del mundo. Si yo robo, no estoy comprobando lo que es un cristiano.
si yo miento, si yo soy adúltero, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero si en lugar de eso yo doy amor, doy al que no tiene, cobijo, doy ropa, doy ayuda a los hermanos, a los que no sean hermanos, a los vecinos, a los que ocupan, eso es una forma de fruto, ¿cierto? Entonces tengamos eso en mente. Pero principalmente el fruto del que se está hablando aquí, la semilla, es el evangelio. Entonces, ¿a qué se referirá este fruto? A que quiere que nosotros demos esa misma clase de semilla, ¿cierto? Para otros frutos más. O sea, nosotros estamos obligados a esparcir ese evangelio. Entonces, yo por lo general, y eso es algo que siempre he hecho y mi familia lo sabe, cuando yo le hablo a mi familia acerca de Dios, tiendo a hablarle mucho en términos de semillas. Y yo le digo que el evangelio es precisamente como una semilla. Uno, porque Jesús mismo así lo hace en la Biblia, constantemente él se refiere al evangelio como una semilla. Y dos, porque si bien es cierto que uno puede plantar la semilla, hablando del evangelio, ¿verdad? ¿Quién es el único que puede determinar si esa semilla crece o no? La persona es parte de esto muy grande, sí. Porque si yo llego y planto la semilla, pero la misma persona viene y arranca la semilla, ¿verdad? Con otras cosas, ya sea odio a la cristiandad, odio al mensaje de Dios, o simple y sencillamente querer racionalizar su pecado, entonces la semilla no tiene forma de crecer, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo es el único que verdaderamente puede hacer que esa persona quiera que esa semilla crezca. Entonces eso tenemos que tenerlo en mente. No nos desanimemos, eso sí, si después de que nosotros hablamos una vez con una persona y lo vemos súper interesado en el evangelio y todo, luego a la semana sabemos que anda todavía en su pecado. ¿Por qué? Porque es que nosotros no tenemos la capacidad de convertir a la persona. Eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Eso sí, no significa que a cada oportunidad que tengamos no vamos a plantar más semillas. Véalo así, si usted quiere que crezca 100 árboles de manzana, usted no solo planta 100 semillas de manzana, usted planta más. ¿Por qué? Porque si crecen 115 árboles y digamos que usted del todo no ocupaba los otros 15, los quita. Pero en cambio si plantó solo 99 no le va a crecer 100 árboles, ¿verdad? Es imposible. Entonces consideremos eso, entre más semillas usted tenga, más posibilidades hay de que esa persona escuche el evangelio eventualmente y quiera aprender de él. Mateo 13, del 10 al 13, vamos a ver otra parábola. Dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En el 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Ok, analicemos esto. Aquí él está diciendo que él quiere hablar específicamente por parábolas a todo el grupo de personas, para que los que sí tienen que entender, entiendan. Este versículo lo usan muchísimo los calvinistas, que dicen que todo está predeterminado y que si usted es salvo ya usted estaba predeterminado a ser salvo, y si no es salvo es porque no lo es. Lo usan para ese sentido. Yo lo que entiendo aquí clarísimamente es que Dios le está dando esto a todas las personas y todos tienen la capacidad de escuchar y de ver. Pero en muchísimos de los casos hay personas que van a escuchar un mensaje y lo van a escuchar con los oídos, y no va el mensaje a pasar de los oídos al cerebro, sino que va a pasar del oído al hígado y le va a dar cólera. Entonces usted llega muchas veces y le dice a la persona, hey, Jesús quiere que usted se arrepienta de su pecado, Jesús sabe que lo que usted está haciendo está mal, usted también lo sabe. Y la persona inmediatamente, en lugar de racionalizar o de pensar, de razonar, perdón, no racionalizar, en lugar de razonar, esta persona lo primero que va a hacer es enojarse. Y en lugar de escuchar y querer entender lo que usted le está diciendo y verlo por lo que lo estamos haciendo, se va a enojar y va a atacar de vuelta, ¿cierto? Y esto pasa un montón. Véalo así. Si usted llega y habla con una persona y esa persona recibe la semilla, va a crecer. Si esa persona se enoja con usted, no va a haber opción de que eso crezca, ¿cierto? Ahora, nosotros estamos benditos porque ya siendo cristianos, Dios nos está dando una bendición hoy en día. Hoy podemos leer estas parábolas y tenemos la explicación también. Entonces no nos toca asumir que era lo que Jesús quería decir. Él nos está diciendo, yo quiero decir esto, ¿cierto? Sí, tal vez por ahí yo agregue un par de palabras para darle como más contexto en el tiempo actual y que lo entendamos mejor. No estoy cambiando lo que Jesús dijo, no estoy modificándolo, y simplemente lo hago para que lo entendamos mejor, pero ya tenemos la Biblia.
Eso es una bendición. En este momento en el tiempo esas personas no tenían esa Biblia. Y muchos de ellos no recibieron la explicación que sí recibieron los apóstoles. Entonces, ¿qué pasó con muchos de ellos? Dije, estoy aquí para que Jesús me cure de mi dolor de espalda. No me interesa ser una buena persona. Solo quiero que me quite mi dolor de espalda. Jesús viene y le quita el dolor de espalda y se va y sigue siendo exactamente la misma persona que era antes. ¿Cierto? Y así pasó con un montón de personas. Yo no sé si ustedes se han preguntado esto alguna vez, pero qué curioso que a Jesús lo siguieran tantísimas personas y cuando fue a que lo juzgaran, la mayoría igual gritaba crucifíquenlo. La mayoría no gritó, no, cámbienlo por Barrabás. ¿Cierto? Y uno dice, pero ¿dónde estaban todo el montón de personas que lo seguían? Porque eran muchos. Y muchos eran esta clase de personas. Escucharon su mensaje, pero no estaban ahí para escuchar su mensaje. Estaban ahí para recibir su sanidad. Estaban ahí para recibir su multiplicación de panes. Estaban ahí para que sanara a su hijo enfermo. Y de ahí para allá no les interesaba nada el mensaje de Dios. Y así existe gente en el mundo hasta el día de hoy, ¿cierto? Eso sí, entonces cada vez que Jesús dice, tienen ojos para ver y oídos para oír, qué irónico, ¿verdad? Porque hay una frase que yo uso mucho con mi hija, yo sé que ya he dicho anteriormente que no voy a usar la palabra idiota o tonto, pero no sé cuál palabra puedo usar, digamos, iluso. Para mí, una persona que nace con problemas cerebrales y no tiene la capacidad de pensar en su máxima expresión, está bien, así nació la persona. Pero para mí una persona que tiene todo el uso de su cerebro y decide apagarlo y no escuchar razones porque no quiere entender y decide ser iluso, para mí es la peor clase de iluso que existe, ¿no? Es ilógico. Bueno, seguimos. Mateo 13 del 14 al 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Ojo que Dios igual les dio sanación a todas estas personas. De los que llegaban a ver a Jesús, todos los que estaban ahí se iban con su sanidad. Si eran cojos, caminaban bien. Si tenían problemas de las manos, mancos, recibían sus manos. Todos recibían sanidad. Pero él está diciendo aquí que igual estas personas que deciden escuchar con los oídos cerrados, en ese caso oír y no escuchar, y deciden ver pero no observar, ¿cierto? Esas personas no van a recibir verdaderamente la sanidad espiritual. Tengamos eso muy muy presente porque hasta el día de hoy existen las personas que hacen eso. Qué cosa más triste, ¿verdad? Ver cómo él se daba en ese momento eso y se sigue dando hoy. Y hasta el día de hoy yo trato a veces con ateos o con personas de otras denominaciones que usted les puede demostrar todo con pruebas. Y muchas veces usted razona con ellos, hasta el punto que usted dice, Dios existe y está comprobado por esto y esto y esto. Ok, tal vez no sean pruebas sólidas, firmes, de que usted no va a ver a Dios y no lo va a poder abrazar en ese momento. Pero son cosas que ellos no pueden refutar con su ateísmo, por ejemplo. Y aunque usted los hace razonar, usted les pregunta, ¿usted estaría dispuesto a aceptar la creencia de Dios si yo le pudiera demostrar aún más que esto? Y muchas veces le van a contestar no. Pero si yo le pudiera demostrar así, si yo pudiera traer a Dios en este momento y ponerlo aquí a la par suya, usted creería en él. No, ocuparía que me haga un milagro y ocuparía que también haga esto y ocuparía... ¿Por qué? Porque entonces ellos son el Dios de su propia vida. Y ellos dicen, yo quiero esta clase de pruebas específicamente. No las que usted me está dando, no, yo quiero estas pruebas específicamente. Y cierran su corazón. El 100% de casi el 99% de las veces, digamos. Estas personas no es que no crean y que no tengan la capacidad de razonar hasta entender a Dios. Es que deciden apagar su cerebro. ¿Por qué? Porque en el momento en el que usted dice, Dios sí existe, ¿qué significa eso para su vida? ¿Usted puede seguir pecando si Dios sí existe? No. ¿Usted puede seguir viviendo en su pecado si Dios sí existe? No. ¿Usted tiene que cambiar su vida radicalmente si Dios sí existe? Sí. Y estas personas no están dispuestas a hacer eso. Entonces es mucho más fácil para mí decir, no, Dios no existe, o no, usted tiene una Biblia alterada, o no, es que la Biblia no dice eso, decía otra cosa porque mi disque pastor cristiano progresista me enseñó que esa es la palabra que dice, es otra. Usted puede hacer eso. Y claro, racionalice todo lo que usted quiera, pero lo que Dios dijo en su inicio es lo que Dios dijo, ¿cierto?
Entonces tengamos eso en mente. Mateo 13, 16 a 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vean ustedes que son bienaventurados verdaderamente porque ponen atención y porque incluso profetas anteriormente quisieron el privilegio de poder estar ahí oyendo a Jesús. Vean usted, y esto es algo que usted tiene que analizar muy, muy a fondo. A ciertos profetas, Dios nunca les habló con una voz audible. Simplemente les habló a través de un sueño, de una imagen, de una ilusión, no es cuál es la palabra, de una visión. Okay, Dios a muchos profetas les habló así, pero ellos nunca vieron a Jesús en carne y hueso. Y aún así fueron hasta el punto de ser martirizados y predicaron, y su mismo pueblo en muchos casos los terminó matando. ¿Cuánto hubieran deseado esas personas ver a Jesús? ¿Cuánto desearía usted que no fuera yo, este greñudo barbudo que está aquí hablando de la Biblia, que fuera el mismísimo Jesús que le está explicando cosa por cosa? ¿Cierto? No tuvieron esa oportunidad. Eso sí, les puedo decir algo, nuestro papá bueno aquí nos está dando a beber aguas vivas, que son la Biblia. Y esta Biblia, esos profetas desearían haber tenido esta Biblia y poder trabajar encima de lo que ya estaba escrito por muchos miles de años. No lo tuvieron. Su gloria nos está acompañando ahora desde adentro de nuestros corazones, desde las palabras que salen en esta Biblia. Y es tan maravilloso que tenemos algo que los profetas desearon tener y no tuvieron, ¿verdad? No dejamos que sea solo un libro ahí para que acumule polvo, como siempre decimos, ¿verdad? Ahora, ustedes saben que muchas veces, y se los digo, no tenemos tiempo para la Biblia. Y yo me incluyo en eso. Y no es que no tengamos tiempo, es que no tenemos deseo. Pero sí tenemos para ver televisión, para repasar nuestro feed por octava vez en el día. Y nada más les digo, qué curioso que la palabra feed significa alimentar, ¿cierto? ¿Qué nos está alimentando a nosotros esta porquería? Ahora, la palabra vida de nuestro Padre sigue estando en nuestra alcance aquí, entonces leámosla. Y eso sí, vea usted, si tenemos ojos para ver, veamos, observemos verdaderamente qué es lo que quiere decir. Si tenemos oídos para oír, escuchemos verdaderamente lo que Dios dice. Ahí va a estar toda la eternidad con nosotros. Amén. Mateo 13, del 24 al 30, es otra parábola más. Yo creo que me brinqué uno, ¿verdad? Ah, no, es porque era la descripción ya. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Perdón. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a brincar a la descripción de esto. Está en el 36. 13:36. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, o sea, el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta palabra es fuertísima para lidiar con las personas que preguntan por qué se permiten ciertas maldades en la tierra. Y aquí está, en medio de las personas que reciben el Evangelio y que deciden ser buenas, hay personas que reciben el Evangelio y aún así deciden hacer iniquidad. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús exactamente aquí? Al permitir que la cizaña crezca con el trigo, en lugar de arrancarla y que tal vez se pierda un poco del buen trigo, Él decide dejarla crecer.
Y le está dando una oportunidad entonces al trigo de crecer sin ser posiblemente arrancado antes de tiempo, ¿verdad? Eso es en caso de un ser humano que conoce a Dios. Pero ustedes, la gente dice, ¿pero por qué Jesús no ha vuelto? Ya pasaron 2026 años. ¿De qué vino? La primera vez, porque está dándonos chance, está dándonos tiempo. Hay un montón de gente que no conoce a Dios. Y Dios claramente dice, el deseo de Él es que todos nos convirtamos y vengamos a Él y no que caigamos, ¿verdad? Entonces, si Él hubiera agarrado y dice, no, mira, en este campo está lleno de cizaña también en medio del trigo, quemémoslo todo mejor. Y no dejemos nada, ¿no? ni aunque haya trigo, no, quemémoslo todo y plantamos nuevo otra vez y comenzamos de cero. Si Él hubiera hecho de esa forma, ¿cuántas personas no hubieran tenido la oportunidad de creer en Él? Y han habido momentos en el tiempo en el que Dios dijo, no, ya aquí mi juicio va completo. Hizo una inundación global, ¿cierto? Hizo también Sodoma y Gomorra. Y todo Sodoma y Gomorra se quemó, excepto Lot y unos cuantos que lo seguían, las 2 hijas al final, nada más. Pero ya usted siempre da una oportunidad, una salida para los que sí creemos en Él y queremos hacer el bien. Y a los que hacen el mal no les da esa oportunidad. Ahora, deja clarísimo aquí que va a haber un juicio. La gente que dice, no, es que Dios es amor, Dios no me castigaría por ser como soy. ¿Estás seguro? Por hacer lo que hace, sí. Por ser como es, no. Por hacer lo que hace, sí. ¿A qué voy con esto? Todos tenemos proclividades, todos tenemos cosas que nos hacen querer pecar de una forma u otra. Algunos más inclinados hacia un tipo de pecado que hacia otro. Pero todos somos pecadores, absolutamente todos. Y eso significa que Dios tiene que juzgarnos absolutamente a todos. Y a los únicos que les da una salida a tener que pasar por ese juicio es a los que estamos cubiertos en la sangre de Cristo. Es a los únicos que no tenemos que pasar por eso. Entonces tengamos eso muy en mente. Ahora, yo les digo eso. Como humanos yo veo homicidios, robos, violaciones. Ahorita estaba escuchando un podcast de 4 horas interesantísimo de un hacker ético, se llama. ¿Qué es un hacker ético? Los que no hackean para robarle a la gente, sino que hackean para descubrir quién es el que tiene pornografía infantil, por ejemplo, en la computadora, y para echárselo a la policía. Qué rico, ¿verdad? Que se vayan a la cárcel y que se pudran ahí el resto de sus días. Y si hubiera pena de muerte, pues también que se la apliquen. Merecidísima, asquerosos que son. Pero entonces analicemos esto. Esas personas, para mí, en mi mente, si yo fuera Dios, yo las exterminaría. Yo no les daría segunda oportunidad. Gracias a Dios que yo no soy Dios. Porque si yo fuera Dios, no existirían personas en el mundo. Estaría completamente borrado todo. ¿Por qué? Porque si analicémoslo así, el pecado para Dios es pecado. Y sí, hay pecados más malos que otros, ¿cierto? Hay una escalonada, hay castigos más grandes para ciertos tipos de pecado. El mismo Dios es claro en eso. Pero todos los pecados son pecados. Entonces, ¿qué pasaría si Dios agarra y apenas alguien mata a alguien, Dios lo extermina? Y no harían asesinos ya, ¿verdad? Y si agarra y cada vez que alguien viola a alguien, no, lo extermina, no existirían violadores. Pero entonces tendría que aplicar eso a cada vez que uno miente. Y yo estoy seguro que todos aquí hemos mentido. Y tendría que aplicar eso a cada vez que alguien roba. Y todos aquí nos hemos robado algo alguna vez. Así sea un confite, un lapicero, algo nos hemos robado. ¿Cierto? Imagínese usted, llego yo y me robé mi primera tapita de la pulpería. ¡Puf! Ahí caí de una vez. Estamos mal, no podríamos. Gracias a Dios que nos da tantas oportunidades, ¿verdad? Ahora, Él nos da constantes posibilidades de llegar a Él, eso sí. Y Él lo dice clarísimamente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Eso es lo que queremos, que todo el mundo tenga esa posibilidad. Qué grande, qué misericordioso que es Dios por permitir eso, ¿verdad? Justamente, hermanos, en los últimos versículos que vamos a analizar, vemos la grandeza de Dios. Vamos a leer Mateo 13, 31 al 32. Dice, perdón, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Perdón, me brinqué el 31. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora leamos esto, Mateo 13, 44 a 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde en su nuevo y
lo esconde de nuevo, perdón. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, dice el 47, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y vamos a parar ahí. Ahora, quiero que analicemos esto. Jesús asemeja el evangelio de él a un tesoro, y ese tesoro es tan valioso que no importa lo que usted tenga. Usted puede tener todas las cosas del mundo, pero si usted no tiene a Dios, usted no tiene nada. No importa qué tan millonario usted sea. A mí no me interesa Elon Musk, Beast, no sé, cualquier billonario que exista en el mundo. Si estas personas no tienen a Dios, no tienen todo. Ahí está el famoso Dios conmigo, ¿quién contra mí, verdad? Si ya usted tiene a Dios en su vida, en realidad no ocupa nada más. Todo lo demás es por añadidura, ¿cierto? No ocupo el carro último modelo, la mansión, el montón de cuentas bancarias llenas de dólares, no lo ocupo. Pero eso sí, casi cerrando, vámonos con Mateo 13:33 a releerlo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura, por lo general en la Biblia, cuando se usa para referirse a algo que no está bien, algo que es pecado, por lo general, ¿okay? Pero en este ejemplo, y hablando de que la levadura no es mala de por sí, es simplemente una cosa, Dios lo usa simbólicamente para simbolizar el mal. Ahorita lo está usando para otra cosa. Nosotros que cocinamos y nos gusta mucho cocinar, ¿para qué se usa la levadura? Para el pan, pero ¿para que el pan haga qué? Para que crezca, ¿cierto? Entonces, si nosotros por general hubiéramos agarrado agua, harina y sal, podríamos tener un pan súper básico, pero no crece. Sería casi como una galleta de pan, ¿cierto? Mientras que si usted le echa levadura a esa misma mezcla, crece y ahora sí se convierte en un pan inflado grande. En este versículo se está usando la levadura como algo que cuando usted lo mete en medio de algo, lo hace crecer. En este caso, entonces, si usted agarra al cristiano y está hablando precisamente del evangelio, del reino de los cielos, usted llega y lo mete en medio del mundo por medio de un cristiano, no es para que se quede solo en ese cristiano. Ese cristiano se supone que es levadura. Eso significa que en medio del mundo ese cristiano debe hacer crecer el evangelio. ¿Entendemos? No significa que yo haga más grande el evangelio. El evangelio ya es grande de por sí. Significa que yo tengo que llevarlo a las otras personas para que las personas también tengan ese evangelio, para que el evangelio se multiplique en el mundo. Eso es. ¿Entendemos? Yo pregunto así directamente: ¿será que estamos cumpliendo con eso? La respuesta en mi caso es un no. Porque a pesar de que yo posteo mis videos en mi página y sé que hay bastantes personas que lo ven y demás, no es suficiente. Yo no estoy hablando a veces con mis vecinos, no estoy asistiendo a un grupo donde yo pueda decirle a las personas: vea, este es el evangelio. Tenemos que esforzarnos por hacer esto, es necesario. Yo sé que esto es algo trillado. Desde que yo tengo 5 años he escuchado en el cristianismo que ya se va a acabar el mundo. Y yo no sé cuándo se va a acabar el mundo, pero sí les puedo decir que estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días desde que Jesús vino, la Biblia lo dice. No sé cuándo va a ser el último día, no sé, no tengo idea. Pero sí les digo que cada vez nos acercamos más, porque el tiempo sigue para adelante, no para atrás, ¿verdad? Entonces tengamos eso en mente. Hay tantas personas que merecen recibir el evangelio, aunque nosotros pensemos que no es así, y aunque nosotros pensemos que deberían ser exterminados de la faz de la tierra, Dios les quiere dar la oportunidad. Amén. Cerremos entonces con Mateo 13, del 43 al 53. Mateo 13, 43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Y de hecho no, ese va a ser el último que leemos. Y quiero que analicen esto. Jesús nos está llamando justos a nosotros. ¿Quiénes son los justos?
Justo en realidad es el que hace la justicia, ¿cierto? Pero el problema es que ninguno de nosotros puede hacer justicia por sí solo. Todas las buenas acciones que vienen de nosotros es porque Dios nos permite hacer esas buenas obras, ¿cierto? Y los únicos que somos justificados somos los que no tenemos pecado en nuestra vida. Y yo no sé ustedes, pero yo tengo mucho pecado en mi vida. Y seguiré teniendo de aquí hasta que me muera, porque soy humano. Pero el detalle está en que cuando Cristo murió en la cruz, hizo algo que ahora se le conoce como la imputación. Es una palabra que se le agregó, digamos, para darle significado a esto. Pero imputación es esto. Cuando Jesús ve a una persona que es un creyente en el día del juicio, lo único que va a ver es a Jesús, blanco, sin ningún pecado, libre de ninguna falla. Eso es lo que va a ver cuando vea a un creyente el día del juicio. Y si se refiere al pecado de nosotros, el pecado de nosotros solo se va a ver reflejado sobre Jesús cuando estaba en la cruz. ¿Entendemos? Es un intercambio. Nos dio santidad a nosotros, completa, libre de pecado, para recibir Él todo nuestro pecado en la cruz. Qué intercambio más injusto, ¿cierto? Si lo vemos bien, si lo analizamos bien. Pero Él decidió hacerlo por nosotros. Entonces tengamos eso en cuenta. Y vean esto. Dice que vamos a resplandecer como el sol. Qué cosa más bella. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, si se los he dicho alguna vez, pero muchas veces se hace una alusión a que las estrellas son el cuerpo de los ángeles. Y nosotros las podemos ver y tal vez los ángeles no están ahí, están aquí en la tierra en otra forma, separados de su cuerpo, ¿cierto? Pero cuando nosotros muramos vamos a brillar como el sol. Eso me dice que nosotros vamos a ser casi como un ángel allá del otro lado. Amén. Seamos dignos representantes entonces de esta gloria que hay entre nosotros. Y si Dios nos da salvación, nos da vida, nos envía al Consolador perfecto para que esté dentro de nosotros por el resto de nuestras vidas. Dice que nos va a enjugar nuestras lágrimas, que nos va a dar un cuerpo glorificado, que va a renovar nuestras fuerzas, que nos va a dar vida eterna, e inclusive nos dice que nos va a hacer coherederos con Jesús, como si nosotros mereciéramos algo de lo que Jesús tiene, ¿no? No lo merecemos, pero aún así nos va a hacer coherederos. ¿Qué nos cuesta a nosotros poner nuestro granito de arena y ser lo que Él nos pide que seamos en el mundo? Amén. Todo eso comienza por algo tan básico como nuestra forma de comportarnos. Y no le enseñemos al mundo que ser cristiano es sinónimo de te voy a juzgar, vas para el infierno. No, eso no es, eso no llama a nadie hacia Jesús. Pero sí seamos sinónimo de, vea, yo se lo amo tanto, 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 que lo que le deseo es lo mejor. Y lo mejor no es el infierno. Lo mejor es estar en la presencia de Jesús. Amén. Cerramos con oración. Dios Padre Santo, gracias por este día, por todas las cosas maravillosas que nos das constantemente. Por favor, acompáñanos, Padre, en esta tarde para poder reflexionar sobre lo que acabamos de aprender. Perdona nuestras fallas. Aleja la tentación de nuestras vidas, Padre. Y si viene la tentación, ayúdanos a huir de ella. Y principalmente, Dios, aleja al malvado, pero ayúdanos a nosotros entonces a hacer tu voluntad. Amén y amén.